Muy Quiero buenas empezar, tardes, Paco. Muchas gracias por la invitación. quiero empezar preguntándole por el contexto y la coyuntura que estamos viviendo desde el punto de vista económico. El dólar ha alcanzado límites históricos en los últimos días, está alrededor de los 3 soles 90 céntimos y algunos productos de primera necesidad como el pollo, el pan, la harina y otros han incrementado su precio en los mercados. ¿Cómo está impactando esto en la economía de los peruanos y a qué tan largo plazo vamos a sentir todavía estos impactos previo a las elecciones de este domingo? Muchas gracias por la pregunta. El problema con el aumento del precio del pan, del pollo y probablemente de otros productos de primera necesidad se debe al aumento en el precio del dólar. Dado que, digamos, para producir pollo o pan necesitamos insumos importados, llámese maíz, llámese trigo, que ahora con un dólar más alto se origina pues que las empresas deban pagar un dólar más alto, un precio más alto, para poder importar esos insumos y por ende trasladan ese aumento en el costo al precio que nosotros pagamos como consumidores, ¿no? ¿Qué cosa se puede esperar en el corto plazo? Bueno, va a depender básicamente de la claridad con que ambas candidaturas se expresen de aquí al domingo respecto de dar nombres concretos. Por ejemplo, ¿quién sería su ministra o ministro de Economía? ¿Quién sería su primera o primer ministro, por ejemplo? Para tener una clara idea de hacia dónde estamos yendo. Paco, lo más complicado en la economía es la incertidumbre. Es como si le pudiera veneno a la economía. Entonces, hay que terminar con esa incertidumbre y eso se arregla con más información, más clara y más transparente. Ahora, precisamente esta incertidumbre de la cual usted ha hecho mención es una de las variables para el precio del dólar que se ha incrementado. Es decir, hay temor en parte de algunos de los inversionistas, incluso de algunos ciudadanos que tienen ahorros y que han convertido los soles a dólares e incluso los han sacado del país. Esa es una de las variables principales por las cuales ha incrementado el precio del dólar. Pero también está el tema de la pandemia y la crisis económica que estamos viviendo. ¿Podríamos analizar precisamente estas dos variables importantes que han llevado a una escalada en el precio del dólar? Sí, claro que sí. A ver, lo que pasa es que si uno mira la evolución del precio del dólar, el dólar ha tenido un aumento fuerte desde que terminó la primera vuelta. Por ende, es más o menos esperable, lógico, que uno atribuya ese aumento en el precio del dólar a las posturas de uno u otro candidato, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? El dólar en realidad es un activo, es una cuestión como un refugio. Cuando la gente tiene temor de que algo vaya a pasar, entonces compra dólares porque se siente más segura, más protegida, con dólares que con soles. Entonces, lo que la gente está anticipando es un desmanejo económico que traería un fuerte aumento en el precio del dólar y decide comprar ahora, antes que suba, antes que supuestamente suba, y cuando todos compran al mismo tiempo hace que efectivamente suba. Y eso se debe a la incertidumbre política que hay. Entonces, y en paralelo el tema de la pandemia también entra en la ecuación, ¿no? Por lo siguiente, hay dos cosas que hay que enfrentar muy rápido y en el corto plazo. Número uno, reactivar la economía con el objetivo claro de aumentar el empleo. El empleo es fundamental como una variable objetivo de cualquiera que gane la elección. El segundo punto es acelerar el proceso de vacunación, considerando que están apareciendo pues eventuales variantes en todo el mundo, ¿no? Esas dos cosas son tareas de los dos, de cualquiera que gane, en el cortísimo plazo, porque no va a haber, en este caso, luna de miel, por así llamarla, entre quien gane y la población. Así es, eso es muy importante. Y yo le hacía la pregunta de estas variables, la variable elecciones y la variable COVID, porque, digamos, en el contexto global, el precio del dólar debería estar a la baja. Es decir, Estados Unidos ha reducido sus tasas de intereses, razón por la cual el precio de la moneda norteamericana debería ser más bajo, pero en nuestro país está ocurriendo exactamente lo contrario. Sí, lo que pasa, Paco, es que está pesando más la incertidumbre que las demás variables que usualmente suelen pesar igual, ¿no? En este caso, la incertidumbre, la preocupación de la población por el futuro económico es lo que está haciendo que la gente compre muchos dólares y además que haya muchos dólares que se estén yendo de la economía, ¿no es cierto? Como tú bien lo mencionabas, que cuando tenemos pues mayor demanda y tenemos menor oferta, como ocurriría con cualquier producto, el precio del dólar comienza a subir, que es exactamente lo que está pasando, ¿no? Y eso tiene un impacto súper negativo en la canasta básica, en los bienes de primera necesidad.
Por eso es urgente bajar esa incertidumbre, porque es la única manera que el dólar vuelva a tranquilizarse. El Banco Central, Paco, está vendiendo dólares para poder, para neutralizar los aumentos, pero la demanda por dólares es tan grande que a pesar de la enorme venta de dólares que hace el Banco Central, no puede aguantarlo, por así decirlo. En medio de esto, felizmente, faltan pocos días para la elección y luego tendremos un poco más de claridad, espero, para que las cosas se calmen, ¿no? Muy importante, Paco, que se diga desde ahora quién va a ser presidenta o presidente del Banco Central. Muy importante, ambos deberían decirlo. Y ahora, ¿qué recomendaciones le podríamos dar, señor Parodi, a los televidentes para, de alguna manera, a través de la población y a través de las personas que son una variable importante dentro de la economía, tratemos de reducir esa incertidumbre y manejarnos en medio de este escenario todavía incierto antes de las elecciones? Sí. A ver, de aquí hasta el día domingo, la recomendación es tener un poco de calma, ¿no? Y tener un poco de calma porque dependiendo de quién gane, el dólar va a subir o va a bajar. Entonces, en verdad, como nadie tiene claro quién va a ganar, porque hay empate técnico, como ustedes nos muestran siempre, nos muestran a todos, de aquí al domingo, digamos, hay que mantener la calma, tranquilidad de aquí al domingo, y luego creo que la recomendación usual puede ir en dos sentidos. En un sentido, nunca poner todos los huevos en la misma canasta, es decir, ahorro mitad en dólares, mitad en soles. Segundo, no pedir deudas en dólares si es que tu sueldo está en soles. Es decir, que si tú ganas soles, pides soles. Si ganas dólares, pides dólares. Pero no cruzar las monedas porque ese cruce invita al tipo de cambio que se convierte en otra variable que va a decidir qué es lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? Desde aquí al domingo hay que tener calma, hay que tener un poquito de tranquilidad. Esperemos a ver qué pasa el día domingo. Y luego, quienes apostaron comprando hoy pensando que iba a subir, pueden perder. Y quienes hicieron lo contrario también pueden perder. Entonces, la recomendación es calma, falta poco y ya tendremos mejores y distintas noticias, ¿no? Así es. Vamos a analizar, Carlos, si me permite, la viabilidad de las propuestas económicas de ambos candidatos. Yo creo que algo que en lo que muchos analistas han coincidido luego del debate del domingo es que hay una orfandad del cómo se van a llevar a cabo las propuestas, sobre todo en materia económica. ¿De dónde va a salir el dinero para implementar las propuestas económicas de ambos candidatos? ¿Cómo ve usted la viabilidad de las propuestas económicas, tanto del candidato de Perú Libre como la candidata de Fuerza Popular? A ver, en general lo que creo que hay que entender es que el debate, el último debate, el objetivo de ambos ha sido ganar votos, ¿no es cierto? Y en ese ímpetu de ganar votos, pues se trata de ver quién promete más y convence emocionalmente a sus votantes, ¿no? A los indecisos en este caso. Sin embargo, las propuestas más concretas claramente las hizo Fuerza Popular, ¿no? Más concretas me refiero. En la medida que se requiere reactivar la economía, se necesita en el muy corto plazo inyectar un poco de liquidez a la economía, aceptar un poco de déficit fiscal, esto es gastar por parte del Estado un poco más como algo temporal. Es decir, se necesita un empuje temporal para que la rueda de la economía comience a moverse. Me explico con un ejemplo bien fácil. Imagínate, Paco, que se implemente un programa, un pequeño programa de obra pública, por ejemplo, arreglar los parques en determinados distritos de todo el Perú, o hacer la cancha de fulbito, por ejemplo. Entonces, esos programas de trabajo temporal, y ojo, insisto en temporal, no cuestan mucho, pero la gente comienza a recibir un dinero, termina de jugar su partido de fulbito o termina de estar en el parque caminando, siempre cuidándose desde luego, va a la bodega, compra una gaseosa, entonces mueve al bodeguero, que a su vez para poder tener más gaseosas, va a pedirle más gaseosas al productor de gaseosas. Entonces la economía comienza a moverse. Ese empuje inicial, que lo tiene que, creo, dar el Estado, tiene que venir enganchado con el sector privado, sobre todo MIPES. Las MIPES, Paco, en el Perú generan el 90% del empleo. Es fundamental un programa dirigido a MIPES, independientemente de quién gane, ¿eh? Si hacemos esas dos cosas, la economía se va a comenzar a mover. En paralelo, ¿qué cosas necesitas? Que los contagios comiencen a bajar y sigan vinculado con la aceleración en el proceso de vacunación. El presupuesto, Paco, que tiene el gobierno es un monto X. Entonces, lo que yo asumo que los candidatos están planteando es cómo reformular ese presupuesto. Porque si tengo ya un monto determinado que puedo gastar, entonces si quiero gastar más en una cosa, le voy a quitar a otra.
Entonces, lo que tendrían que ser más claros es, uno, ¿a quién le voy a quitar para darle a otro? Dos, ¿quién se va a encargar de implementar el programa y cómo se va a implementar? Tenemos una buena base de datos para que yo pueda decir, ok, a estos le doy esto, a estos le doy lo otro, porque si no tenemos una buena base de datos, va a haber el problema famoso pues del año 2020, cuando se quiso entregar un montón de bonos y muchos necesitándolos se quedaron sin bono, ¿no? Entonces, dadas esas restricciones, sí es posible hacer varias cosas, pero va a haber que chocolatear el presupuesto, por decirlo de una manera más fácil, no sacarle plata a algunos y poner la plata donde sea prioridad. Y la prioridad ahora es empleo y educación, y salud, perdón. Y para aquellos que no tienen la suerte de lograr un empleo rápido, ayuda directa en el mientras tanto. Claro, ahora, analicemos las propuestas concretas. Por ejemplo, en el caso del profesor Castillo, él ha propuesto, precisamente, el señor Pedro Franque, hace unos instantes ha hablado de la reactivación económica a través de la inversión pública. Es decir, ellos apuestan por construir infraestructura, sobre todo en el interior del país, para que los productos se puedan dinamizar en las distintas regiones. Esto, claro, suena muy bien, suena bastante lógico y es una propuesta interesante. Sin embargo, la pregunta es ¿de dónde va a salir el dinero y qué capacidad tiene el Estado peruano en este momento, en medio de la pandemia y la crisis económica mundial, para invertir fuertemente en inversión pública y activar el motor de la economía? Mira, Paco, hay un dato que es muy concreto y que es un dato. En el Perú, de cada 10 soles que se invierte, 8 soles son privados y solamente 2 son públicos. Del 100% de la inversión que hay en Perú, el 80% es inversión privada y solo el 20% es pública. ¿Esto qué cosa significa? Que si quiero plantear un programa vía inversión pública, la pregunta es bien fácil. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Y el dinero para inversión pública sale de los impuestos que todos pagamos. Pero los impuestos que todos pagamos ni siquiera están alcanzando para salud, para educación. Entonces la pregunta crece, porque la pregunta es una buena intención, por supuesto que sí, pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero? ¿Nos vamos a endeudar? Habría que ser muy claro en de dónde va a salir el dinero y cómo se va a hacer. Y acá viene el segundo comentario. El gobierno peruano, en general los gobiernos regionales, municipales, si algo han demostrado en los últimos 20 años es que son ineficientes en el gasto. Devuelven una gran parte del dinero que tienen para gastar porque no saben cómo gastarlo o, digamos, no tienen una alta capacidad de gestión. Entonces, ¿cómo en esas circunstancias yo puedo decir, ok, yo quiero que el Estado se encargue? Suena bien, pero si no ha podido hacerlo en 20 años, en obras que son mucho menores, digamos, en salud, en educación, en caminos rurales, ¿cómo podría yo creer ahora que va a poder hacerlo en obras de gran infraestructura? Lo que creo, Paco, es que en el caso particular de esa propuesta, digamos, la postura no debe ser Estado o privado, sino debe ser Estado y privado. No es una pelea por uno o por el otro, son los dos juntos que tienen que trabajar para poder sacar al país adelante, ¿no? Claro, y cuando hablamos también del incremento del PBI, que fue algo que mencionó el profesor Castillo en los distintos debates en los que ha participado, incrementar a 10% el PBI de educación y de salud, también nos preguntamos de dónde y cómo incrementar el PBI hacia esas carteras que, si bien son importantísimas, todo el presupuesto nacional está equilibrado de tal manera que tendrías que sacar o endeudarte de una manera extrema para poder cumplir con esas propuestas. Sí. Coincido plenamente, Paco, y hay una cosa que es más simple. Mira, Paco, el total del presupuesto del gobierno, o sea, el total, es 19% del PBI. Perú Libre plantea poner 10% del PBI en educación y 10% del PBI en salud. Solamente sumando esos dos números, ya no puedes ni así uses todo el presupuesto del gobierno para poder hacerlo. Salvo, como bien dices tú, que nos endeudemos de una cantidad después monstruosa simplemente. Y como eso no tiene sentido, esa propuesta es absolutamente inviable. Dos, el hecho que tú digas que vas a poner más dinero a salud o más dinero a educación no te asegura que tengas el resultado. Si yo quiero poner más dinero en educación, entonces ¿cómo mido el impacto? Lo mido a través de los niños más educados, los niños que saben, tienen capacidad de razonamiento lógico, los niños que tienen comprensión lectora. Es decir, no me puedo centrar en lo que sería como el insumo, lo que meto al sector de educación, porque lo que yo quiero cuidar es que nuestros niños tengan mayor comprensión lectora, sepan mejores operaciones matemáticas, etcétera. Ese es el producto. Y el dinero es solamente un insumo, uno. Pero tengo que ver cómo gestiono al interior del sector de educación, a la escuela, digámoslo así,
para obtener los resultados. Entonces, no todo se reduce a meter dinero. La clave acá en Perú no es necesariamente más dinero, sino que gastar mejor el dinero que ya tenemos. Ahora, no me quiero quedar solo en las propuestas del profesor Castillo, quiero también que analicemos las propuestas de la señora Fujimori, Claro. pero quiero hacerle una última pregunta con respecto a las propuestas del señor Castillo, que es este Banco de los Trabajadores, del cual también habló en distintas mítines a lo largo de esta segunda vuelta. Él habla de crear, para reformar de alguna manera el sistema previsional, crear el Banco de los Trabajadores. Sin embargo, crear el Banco de los Trabajadores cumpliendo con la norma vigente implica que el Estado invierta 16.000 millones de soles nada más para poder abrir este banco. La pregunta nuevamente es, ¿de dónde vamos a sacar estos 16.000 soles para crear este Banco de los Trabajadores? Coincido, Paco, es inviable también. Es inviable también porque no hay de dónde sacar el dinero. Es decir, a mí me da la impresión, Paco, como cuestión general, ¿no? Que ahí lo que se está pensando es que el dinero crece en los árboles. El dinero no crece en los árboles, el dinero proviene de los impuestos que todos pagamos, entonces no se puede hacer todo al mismo tiempo. Lo que hay que hacer es priorizar qué cosa va primero y qué cosa va después. Entonces, a mí lo que más me preocupa, Paco, es que se está entusiasmando a la población con propuestas que no van a poder ser reales en el momento en que eventualmente el señor Castillo asuma. No se va a poder hacer simplemente, porque no hay dinero. Entonces, cuando viene la desesperanza, vienen otra vez las manifestaciones y otra vez se rompe la paz social y empezamos otra vez con los problemas de siempre. Entonces, lo que creo es que hay que ser honestos en esto. O sea, hay que decir, tengo esta cantidad de plata, se usa así, ya, yo voy a cambiar este uso porque voy a pasar esto para acá, esto para allá y esto para el otro lado. Perfecto, porque esa es tu propuesta. Entonces, el votante define con claridad. Pero si hablamos de una lluvia de millones, estamos realmente complicados, Paco, porque no se va a poder cumplir. Y como le decía, queríamos analizar también las propuestas económicas de la señora Fujimori, por supuesto que sí. Y una de las propuestas son estos bonos que ha ofrecido en los distintos mítines y también en el debate del último domingo. Solo en este bono oxígeno que ha mencionado la señora Fujimori en varias ocasiones, de 10.000 soles para cada deudo de una persona que ha fallecido por COVID-19, es un montón de plata, ¿no? Digamos, la primera previsión o la primera proyección que hizo su equipo técnico era cuando todavía no sabíamos que eran 800.000 peruanos muertos en la pandemia de la COVID-19. Eso hace un total de 1.800 millones de soles para cumplir con ese bono. Nuevamente la pregunta, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Paco, a mí me parece que en ese caso, dada la nueva cifra que se ha sincerado, va a tener que, si es que se va a entregar ese bono, tendría que ser solamente hacia aquellas familias que pertenecen a los ingresos socioeconómicos más bajos, ¿no es cierto? Porque, digamos, hay familias de clase alta que han tenido que pagar por el oxígeno, pero tienen cómo hacerlo. Entonces, acá lo que hay que hacer es focalizar la ayuda vía bono oxígeno a aquellas familias que, digamos, necesitan ese dinero y que tuvieron que vender seguramente muchas cosas para poder alcanzar ese oxígeno tan necesario que salvaba vidas. Pero yo lo que creo es que, dada el sinceramiento de cifras, lo único que queda ahora es priorizar primero a los más vulnerables e ir subiendo, digamos, en la escala de ingresos, ¿no? Pero definitivamente a los que sí tienen no hay que darle ningún bono. De hecho. Claro, ahora, otra de las propuestas de la señora Fujimori era, de alguna manera, evitar que los pequeños y medianos empresarios paguen por 2 años impuestos. Usted ha hablado también en esta entrevista de la necesidad de ampliar la base tributaria, ¿no? Con esta propuesta de hacer que los pequeños y medianos empresarios no paguen por el lapso de 2 años impuestos, la base tributaria, por el contrario, se reduce. Es decir, ¿es viable también esta propuesta en medio de una crisis económica que tenemos que superar? Mira, Paco, lo que pasa es que cuando hablamos de las MIPES, de las micro y pequeñas empresas, el 90% son informales. Esto significa que lo que se está buscando con esa propuesta es que se formalicen. El proceso de formalización es un proceso lento. ¿Por qué es un proceso lento? Porque lo que se pregunta al que lo van a formalizar es ¿qué cosa gano formalizándome? Voy a pagar un impuesto, ok, pero ¿qué recibo a cambio? Entonces, si en paralelo no hacemos una mejora de salud, de educación, seguridad ciudadana y un montón de cosas, entonces la gente no va a querer pagar el impuesto. Entonces yo veo esa propuesta como válida siempre y cuando se entienda como una propuesta que lo que busque formalizar. O sea, primero te quiero formalizar, durante los 2 primeros años no vas a pagar,
no estabas en la base tributaria, vas a seguir sin estarlo en los 2 primeros años, pero a partir del tercero, cuando ya te vayas recuperando, vas a ir pagando de a poquitos con tasas muy bajas, pero en paralelo vas a ver que salud va a mejorar, que educación va a mejorar, que seguridad ciudadana va a mejorar, entonces el paquete empieza a funcionar. Porque ¿sabes qué pasa, Paco? Que yo creo que los informales han sido los más perjudicados durante la pandemia, ¿no? Porque como no estaban en ningún padrón de una lista para poder ayudarlos con bonos o con lo que fuere que el gobierno hizo en 2020, simplemente nadie llegó a ellos. Y por eso tenían que seguir saliendo a la calle a ganarse la vida literalmente. Y precisamente... Al salir a la calle aumentan los contagios. Sí, te escucho. Así es, y precisamente por ese camino va mi última pregunta, Carlos. ¿Cómo hacer para reducir el porcentaje de informalidad en nuestro país? Estaba en el momento prepandemia a un 70%. Yo estoy seguro que en esta pandemia ha crecido lamentablemente el porcentaje de informales en nuestro país. No tengo duda. ¿Cómo abordar prácticamente este problema? Porque finalmente resulta ser un problema para la economía de nuestro país. Totalmente. Mira, Paco, datos antes de la pandemia. Antes de la pandemia en Perú, 7 de cada 10 trabajadores era informal y 1 de cada 2 empresas era informal. Como bien dices y coincido plenamente contigo, no tengo la menor duda que estos números han subido como consecuencia de la pandemia. Entonces, es sumamente urgente, por el bien de todos, formalizar empresas y formalizar a los trabajadores. Y eso de ahí no pasa por una SUNAT, digamos, que lo único que haga es perseguirlos de puerta en puerta, clausurarlos, no, por ahí no va. Lo que yo creo es que el proceso de formalización, porque es un proceso lento y gradual, como muestran otras empresas del mundo, no es una paz, de a pocos en las que el nuevo contribuyente vea que al pagar sus impuestos va a estar mejor que sin haberlo pagado. ¿Y en qué puede estar mejor? Puede tener acceso, por ejemplo, a un crédito en el sistema financiero y no tendría que recurrir, por ejemplo, al sistema de préstamos informales con tasas de interés brutalmente altas. Segundo, por ejemplo, va a poder acceder a un mejor sistema de salud. Pero por eso, en paralelo, te decía Paco, que la reforma y mejora de los servicios de salud en Perú son fundamentales. No puede haber más una posta médica que no tenga pues medicamentos esenciales y que no tenga pues un médico permanente, porque eso es lo que congestiona los hospitales. Entonces, ese tipo de reformas son las que van a hacerle pensar al informal, mira, si me formalizo va a pagar un poquito, pero vale la pena, porque mira, con esto voy a poder lograr esto, lograr el otro, y ya no tengo que pedirle plata al informal que después me acogota y si es que no le pago, ¿no? Entonces creo que es un proceso formal, pero hay que hacerlo porque, como bien dices, ninguna economía sana puede sobrevivir con los datos que acabo de mencionar. Muchas gracias, Carlos, por esta interesante conversación sobre los planes económicos de los candidatos y también el análisis de la política económica de nuestro país en este momento. Muchas gracias, Paco. Te mando un abrazo y un abrazo a todos tus televidentes.